Es un virus que sabemos llegó para quedarse y donde tenemos que tener todos una responsabilidad compartida, iniciando desde el hecho de que debemos cuidarnos todo el tiempo. De hecho, ninguna vacuna, absolutamente ninguna vacuna, te previene al 100%. Digamos que para COVID o para cualquier enfermedad, lo que hace es que estés mejor preparado para combatir una infección de este tipo. Entre la posibilidad de que mute el virus y la inmunidad insuficiente, hace necesario hasta el momento que muy probablemente tengamos que estarnos vacunando cada año. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Agradezco también la deferencia que nos brinda el doctor José Luis Gálvez Romero, especialista en medicina interna, maestro en ciencias médicas, doctorante en biotecnología y actualmente jefe del Departamento de Investigación del Hospital Regional ISSSTE en Puebla, a quien doy la bienvenida. Al contrario, me siento muy honrado por su invitación. Muchísimas gracias. Doctor Gálvez, usted creó un tratamiento que ha resultado muy efectivo para pacientes de COVID-19, en el que utiliza esteroides y ciclosporina, que no solo ha permitido disminuir algunos síntomas de los pacientes como la fiebre o la baja saturación de oxígeno, sino también ha propiciado una recuperación más rápida. ¿Puede explicarnos el efecto de la ciclosporina en este protocolo y por qué reduce la mortalidad de los pacientes? Resulta que cuando tenemos contacto con una enfermedad, con el SARS-CoV-2, algunos tendremos infección y otros no. Un 80% tendrá una infección leve o moderada y se recuperan. Y otros tendrán una enfermedad severa, que es decir, se ponen muy graves. Algo que nos ayuda a mejorar esta respuesta tiene que ver con la respuesta inmune. De tal manera que sabemos que las personas que producen buena cantidad de interferones bloquean al virus, evitan que se vaya replicando y la cantidad de nuestras células para contrarrestar la actividad del virus nos protege. Sin embargo, habemos algunas personas que tenemos una respuesta inadecuada y eso se le conoce como disregulación inmune. Aquí, en esta fase, el virus ya no está, pero empieza a generar mucho daño hacia nuestros pulmones y nos genera insuficiencia respiratoria, coagulopatía o falla orgánica múltiple, es decir, que todo nuestro cuerpo se vaya deteriorando. Lamentablemente, esas son las personas que fallecen. Sabemos que cuando una persona tiene contacto, tiene un periodo de incubación de 4 a 7 días donde no tiene ninguna manifestación real, pero después empieza con síntomas leves que parecen cualquier catarrito, y aquí el virus empieza a diseminar. La persona quizás solo tiene un poco de malestar, febrículita, y si nosotros le hacemos estudios van a salir normales, a excepción que le hagamos una tomografía donde se observa una lesión en vidrio despulido. Después empieza esta fase de inflamación que dura entre 5 a 10 días, donde ahora las defensas empiezan a hacer daño. Y esto es porque bloquean estos interferones y hace que las células de defensa empiecen a infiltrar a los pulmones. A esta fase le conocemos en tomografía como fase de empedrado. Los pulmones empiezan a generar ya daño, pero en realidad son nuestras defensas las que nos empiezan a ocasionar el daño. Y muchos de las personas que evolucionan generan este daño por esta cantidad de sustancias que se llaman citocinas y lo que hacen es destruir el pulmón. Esta es la fase más delicada. Las personas que pasan esta fase de disfunción inmune, pues generalmente o se quedan con secuelas, algunas les irá muy mal y podrán tener muerte, y los que sobreviven se quedan con algunas secuelas, y entonces aquí ya nos enfrentamos con la etapa de fibrosis, donde las personas ya generan defensas, ya sea linfocitos o anticuerpos. Sabemos entonces, en términos sencillos, que hay 2 etapas cruciales de la enfermedad. La primera es donde el virus está replicando, donde aquí sí vale la pena usar algunos medicamentos que van a disminuir la replicación del virus, y la otra donde la defensa está muy acelerada y nos empiezan a generar daño. Aquí es el momento oportuno para usar estas medicinas que bajan la inflamación. ¿Por qué usamos ciclosporina? Porque ciclosporina puede inhibir al virus, puede evitar su replicación y nos genera un estado en el cual produce otro tipo de sustancias que se llaman interferones, pero son otro tipo de interferones que tienen actividad muy parecida a los tipo 1. Inhiben la respuesta inflamatoria porque bloquean muchas células que causan inflamación y además de ello protegen al pulmón. Doctor, sabemos que la Secretaría de Salud Estatal autorizó la aplicación del tratamiento que usted creó. ¿Qué resultados reportan hasta el momento?
Cuando estudiamos un fármaco en enfermedades de este tipo, tiene que ser evaluado por comités de investigación y ética en investigación. Este es un medicamento de repropósito. ¿Qué significa que es de repropósito? Que es un medicamento que ya lo conocemos desde hace muchos años, lo empleamos en otras enfermedades, sabemos cuáles son sus dosis, sabemos cuáles son sus efectos colaterales. Entonces, lo que se hace es vigilar que el medicamento se aplique de una manera correcta, con un buen diseño de investigación para que se confirme. El estudio apenas está arrancando, hasta el momento todavía no hay resultados, se está arrancando justamente porque pasó por un proceso de evaluación por comités de investigación y de ética e investigación para que estuviera con la mejor calidad posible. No obstante encontrarse en un periodo de prueba, digámoslo así, también es cierto que uno de los grandes aportes de este proyecto de investigación es saber en qué momento es el momento más adecuado de aplicar la ciclosporina y en qué cantidades, dependiendo del estadio de salud del paciente, ¿no es así? Así es, el momento adecuado, como lo vimos en el proyecto de investigación, en este estudio, lo que nosotros podemos observar es que la ciclosporina mostró mayor utilidad en la fase inflamatoria de la enfermedad. ¿Cuándo sabemos que una persona está en fase inflamatoria? Cuando ya tiene más o menos una semana de haber empezado con los primeros síntomas y la persona empieza a presentar mucha calentura, mucha fiebre, ahí es un momento que nos habla de que está inflamado. En estudios de sangre, lo que se llama biometría hemática y proteína C reactiva, en la biometría hemática bajan los linfocitos y la proteína C reactiva se empieza a elevar. Y en la tomografía vemos la imagen de empedrado. En este estudio, lo que nosotros identificamos justamente es que es más útil cuando tenemos más daño y es más útil cuando tenemos esta imagen que se conoce como el empedrado. Eso es lo que se alcanza a ver en la tomografía, la imagen de empedrado. Esta imagen es muy característica de una fase inflamatoria. Y algunos marcadores, este es un marcador que se le conoce como Core score, pero en realidad de lo que nos habla es que hay mucha inflamación porque los linfocitos están disminuidos y además la deshidrogenasa láctica está muy elevada. Doctor, en esta lucha contra el SARS-CoV-2 se ha dedicado mucho tiempo, esfuerzo, recursos financieros, lo cual está bien, a la elaboración de vacunas. Pero desde su perspectiva, ¿cuáles son las posibilidades reales de que en un tiempo medianamente sea posible contar con tratamientos terapéuticos contra esta enfermedad? Sí, ya hay en fases 3, le llamamos así fases 3 como una fase avanzada para probar medicamentos nuevos. Ahí hablamos de medicamentos nuevos que tienen propiedades antivirales eficaces y también algunos otros medicamentos que bajan la inflamación. Hay, en eso, imagínense, tenemos aproximadamente en promedio 1.500 ensayos clínicos en todo el mundo que están tratando de elucubrar y de producir estos medicamentos. Al menos hay como 3 o 4 medicamentos potenciales que pueden bajar la actividad de la enfermedad en un inicio y bueno, un control de la enfermedad va a ser muy difícil tenerlo en los próximos años. Ni siquiera con la vacunación. La vacunación se necesita al menos el 80% o el 70% de una población para tener inmunidad de rebaño. Eso prácticamente ningún país lo está alcanzando. Y cuando acaban de vacunar a los primeros, ya va con el proceso de inmunidad de los que ya se han vacunado y se tienen que volver a vacunar, entonces como el cuento de nunca acabar. De tal manera que es un virus que sabemos llegó para quedarse y donde tenemos que tener todos una responsabilidad compartida, iniciando desde el hecho de que debemos cuidarnos todo el tiempo, a pesar de que estemos vacunados. A pesar de estar vacunados, las medidas hay que evitar relajarlas, ¿verdad? Por eso el cubrebocas, por eso el lavado frecuente de manos, la distancia, proteger las vías de entrada, proteger ojos, nariz y boca, y el lavado frecuente de manos. Con eso tenemos una protección, solo por ese hecho, hasta del 80 o 90%. Ahora que mencionan las vacunas, doctor Gálvez, tenemos diversas vacunas ya aplicándose contra el COVID-19, que sin embargo son vacunas que no impiden que las personas se enfermen, tampoco impiden que se transmita la enfermedad, sino que realmente apenas evitan que si se contrae el virus no se padezca un cuadro crítico. Esto llama mucho la atención a la gente.
estas vacunas no previenen. ¿Por qué son tan sui generis? Claro. Todas las vacunas, absolutamente todas, independientemente de para qué se apliquen, van a tener una respuesta que depende del receptor, de la persona que lo recibe. Entonces, debemos estar preparados para que tengas una mejor respuesta a tu vacuna. Entonces, ¿qué puede ayudarte a que tengas una mejor respuesta a tu vacuna, COVID-19 o la que sea? Uno, pues debes descansar bien, alimentarte bien, hacer un poquito de actividad física, tomar algún suplemento de zinc o de vitamina D. Eso ayuda a que a la persona le permita tener una mejor respuesta en la producción de anticuerpos. Ahora bien, esto de cualquiera de ellas de las vacunas es correcto. Cualquiera que te toque está bien. Cualquiera de ellas te puede ayudar potencialmente. Pero lo que te permite que en realidad tengas una mejor protección es tener estas medidas de cuidado para que tus defensas tengan una mejor respuesta. Y la segunda es seguirte cuidando, seguir con las medidas de prevención. Eso es lo más importante. De hecho, ninguna vacuna, absolutamente ninguna vacuna, te previene al 100%. Digamos que para COVID o para cualquier enfermedad. Lo que hace es que estés mejor preparado para embatir una infección de este tipo. Sin embargo, si tú físicamente no te cuidas, si tú físicamente no previenes, pues a pesar de que estés vacunado, puedes tener la enfermedad. Y si tienes mucho contacto con una cantidad de virus exagerado, aunque te pongan la mejor vacuna del mundo, puedes tener enfermedad. Otra de las grandes preguntas que muchos nos hacemos es acerca de la memoria inmune que podemos esperar produzcan las vacunas. ¿Cuándo sabremos, doctor, si la respuesta inmune será lo suficientemente fuerte para que el organismo pueda frenar la enfermedad y eliminar al virus en el futuro? Miren, la respuesta inmune tiene, digamos que, tres bloques diferentes o tres escalones que producen defensas. El primer escalón es el primero que le conocemos como respuesta inmune innata, donde están las primeras defensas enfrentándose directamente al microbio. Posteriormente, otro escalón donde se producen anticuerpos y otro escalón donde se producen linfocitos T o células T que ayudan a combatir directamente al microbio. Sabemos que la mayoría de las personas que están infectadas o que tienen una vacuna, si ya se aplicaron la vacuna, producen anticuerpos y pues tienen también algunos linfocitos T que les están protegiendo. Sin embargo, el virus puede seguir entrando por la misma vía. Sabemos que hay algunas personas que tienen defectos en esa respuesta y por lo tanto pueden seguir entrando por ahí. Lamentablemente, ¿qué hace que esta primera línea esté afectada? Sobrepeso y obesidad, diabetes, hipertensión. Estas cosas provocan que la primera línea esté afectada. Entonces, aunque tengas ya por ahí algo de anticuerpos y aunque tengas por ahí algo de linfocitos T, si tu primera línea está afectada, eso permitiría que te reinfectes. ¿Cuándo tendríamos una inmunidad segura? Eso va a depender de cada persona. Por eso sabemos que muchas personas pueden tener infecciones prácticamente asintomáticas. Estuvieron infectados y a lo mejor han tenido el contacto nuevamente y sus síntomas fueron muy leves o algunos ni siquiera se dieron cuenta. Pero lamentablemente aquellos que sí están comprometidos son los que más debemos cuidarnos. Diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad, mujeres embarazadas más de 35 años, y por supuesto, las personas que tienen edades mayores de 60 años. ¿Estamos, pues, doctor, ante la posibilidad de no poder controlar el COVID-19, sobre todo por sus mutaciones, y requerir vacunas anuales de manera permanente? Sí, Moni, ahora sí que su argumento es bastante asertivo, es muy correcto. Estamos a nivel mundial muy lejos de decir hemos controlado la pandemia. Las mutaciones son una parte, porque cada vez que el virus entra en cualquier persona, el virus muta. Algunas de estas mutaciones van a perdurar y van a infectar a otras personas. Sin embargo, el ritmo al cual se viene haciendo un contagio hace que el virus permanezca. Y digamos que entre la posibilidad de que mute el virus y la inmunidad insuficiente,
hace necesario hasta el momento que muy probablemente tengamos que estarnos vacunando cada año. Hay otro tipo de vacunas que también están en creación y son vacunas que consideran varias fracciones del virus. Hasta el momento, la mayoría de las vacunas consideran una proteína que se llama spike o espícula, que es justamente la que sirve para que pueda entrar a nuestras células. Hay variantes en esas proteínas. Entonces, hay en el proyecto, en algunas fases de investigación, este tipo de vacunas que consideran muchas partículas para que hagan una respuesta más eficiente y una respuesta más protectora. Doctor José Luis Gálvez, ha sido muy pertinente el recordatorio que nos hace acerca de la importancia de mantener las medidas de prevención. Muchas personas piensan que como el número de casos ha disminuido, de enfermos de COVID, la pandemia se ha superado y pueden relajar las medidas. Le agradecemos mucho el poner mucho hincapié en la necesidad de que todos mantengamos las medidas preventivas. Antes de despedirnos, quiero preguntarle, como a todos mis invitados, ¿nos comparte qué libro está leyendo? Sí, sí, claro, hay varios libros que son muy interesantes. Me gusta desde novela histórica, algunos que tienen que ver con ciencia, por supuesto. Ahorita la mayoría de los artículos son en relación a síndrome post-COVID y las repercusiones que estamos estudiando. Pero pues en particular hay varios libros que me gustan de manera muy recurrente, ¿no? En mi área médica, pues está Médico de Cuerpos y Almas de Taylor Cadwell. Me gusta bastante también un autor que habla muchísimo en relación a su sentido de vida. Se llama Irving de Yalom. Un libro que me gusta muchísimo es Mirar al Sol, que habla de cómo es el hecho de entender tu vida y vivir para entender nuestro fin último, que es morir, ¿no? Eso es algo también importante. Hay otra serie de libros que también son importantes. José Saramago me gusta mucho, por ejemplo, Las intermitencias de la muerte, que también viene como mucho en estas circunstancias en las que estamos hoy en día. Y bueno, de libros, de ciencia, en este momento estoy leyendo Homo Sapiens, que también es básicamente de hombre a Dios, ¿no? Todo ese proceso que vamos teniendo de cómo desde el punto de vista antropológico hemos ido creciendo y nos hemos ido aterrizando. Así es, muchas gracias. Pues le agradecemos mucho las sugerencias. Indudablemente en estos momentos de contingencia, de confinamiento, de estrés, la lectura siempre será de mucha ayuda. Muchas gracias, doctor José Luis Gálvez, por esta charla, por concedernos su tiempo y por su deferencia con este espacio. Son ustedes muy gentiles, les agradezco su tiempo también. Me he sentido muy honrado y a gusto de estar con ustedes. Muchas gracias. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.